Bienvenidos a otra nueva edición de Bake It Off, el programa más dulce de la televisión argentina. No, perdón, me equivoqué. Esto es distribución de intervalos cuando la variable es continua y no es nada dulce, se los aseguro. Como estábamos comentando en otros videos anteriores, nosotros cuando establecemos una distribución que utiliza frecuencias, vamos a tener básicamente dos tipos de variables, la variable continua y la variable discreta. La variable discreta es muy sencilla, suelen ser valores enteros que se generan por conteo. Es decir, contamos algo y obviamente nos va a dar un número que es fácil establecer cuál es el límite y la cantidad de clases. Por ejemplo, si tenemos 10 clases, sabemos que podemos tener rangos muy definidos que abarcan cada clase, pero cuando trabajamos con variables continuas, que son productos de mediciones, como puede ser la temperatura, el peso, la estatura, la cantidad de luz solar que impacta sobre la superficie, que es un ejercicio que vamos a hacer después de este video, etc., vamos a encontrarnos con un montón de pequeños problemas. El primero es determinar la cantidad de clases que vamos a utilizar. No es lo mismo usar pocas o muchas. Conviene siempre explorar cuál es el número adecuado de clases para, de esa manera, poder hacer el mejor análisis posible. Una vez que tenemos determinada la cantidad de clases, significadas por la letra K, vamos a tener que establecer cuál es el rango de esa amplitud, es decir, el valor delta X. Para la primera expresión, para las clases, vamos a ver que tenemos dos fórmulas muy sencillas. La primera es simplemente la raíz cuadrada de la muestra poblacional. La segunda es un poquito más compleja, pero no es difícil, que vendría a ser 1 más logaritmo binario de la población, las cuales nos van a dar, con alguna pequeña diferencia, valores similares. Por otra parte, delta X, es decir, desde dónde hasta dónde abarca cada clase, es un producto algebraico que está definido en la fórmula que vemos en pantalla de la siguiente manera: el último valor de la población menos el primero sobre la cantidad de clases. Recordemos que estos son cálculos manuales, es decir, los tenemos que hacer cuando trabajamos en papel o si queremos afinar un poco la puntería cuando utilizamos programas que lo hacen automáticamente, como el Excel, que nos permite cambiar la cantidad de clases dentro de una de sus opciones, que se llama número de rangos, o en RStudio alterando el valor llamado preax. Sin embargo, como les comenté, clases de menos o clases de más pueden dar distorsiones en el análisis de los datos. A continuación vamos a realizar algunas pequeñas experiencias para reafirmar estos conceptos. Aquí estamos con la planilla datos frecuencia continua. Vamos a ver que tenemos una columna con temperaturas y un gráfico denominado histograma. Para comenzar, seleccionamos todas las temperaturas. Vamos a insertar, en insertar a gráficos recomendados. En gráficos recomendados buscamos la solapa todos los gráficos y de ahí elegimos histograma. Aceptamos y acá vamos a tener nuestro histograma, que vamos a ver que tiene 3 frecuencias. Como ustedes habrán advertido, en este gráfico vamos a ver que el rango de temperaturas está dividido en 3 clases, desde 3,03 grados hasta 5,28. Es decir, abarcamos desde la menor temperatura hasta la mayor y un poco más, porque la máxima es 5. Bueno, vamos a determinar cuál es la máxima también. Sin embargo, a diferencia del gráfico que ya teníamos hecho, vamos a ver que tenemos solamente 3 frecuencias versus 5 que habíamos calculado nosotros. ¿Cómo es que determinamos entonces la cantidad de clases y el rango? Es muy sencillo, seleccionamos la parte de datos del gráfico, hacemos doble clic y
en donde dice dar formato al eje, seleccionamos el número de rangos, que en este caso va a ser 5, le damos Enter y automáticamente vemos que el gráfico tiene 5 clases y al estar distribuido en más cantidad de clases, la curva es mucho más adecuada para nuestros análisis. Podríamos probar darle más cantidad de clases, por ejemplo 6, 7 u 8, y veríamos cómo va a ir variando. No va a dar la curva normal que estamos apreciando en esta representación. Bien, habíamos dicho que queríamos saber cuál era el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a calcularlo. Escribimos entonces la fórmula en la barra de fórmulas para determinar cuál es el valor mínimo. Es muy sencillo. Le damos OK y vamos a ver que el valor mínimo es de 3,03. Vamos a escribir mínimo. Ahora vamos a escribir el máximo. El máximo, como ustedes estarán sospechando, en la barra de fórmulas escribimos de vuelta max, que es máximo. Seleccionamos la función, seleccionamos el rango que vamos a medir, cerramos el paréntesis, le damos OK y el máximo es 5. Entonces los valores que nosotros vamos a tener van a ser entre 3,03 y 5. Fíjense que en cada clase el rango está marcado entre paréntesis, o mejor dicho, entre corchetes. Tenemos 3,03 a 3,42, que vendría a ser el primer rango. El segundo es 3,42 a 3,81 y así sucesivamente hasta 4,60 a 5. Esta es entonces la amplitud que tiene cada clase. Podemos hacer los cálculos manualmente, pero eso lo vamos a dejar para el ejercicio que vamos a hacer a continuación de esta. A continuación vamos a realizar la misma experiencia que hicimos en Excel, pero trabajando en RStudio. RStudio tiene más versatilidad que el Excel, es más adecuado para trabajar cuando utilizamos datos científicos o queremos hacer análisis más profundos. El Excel, si bien es cierto que es una herramienta popular, posee algunas limitaciones. Para comenzar vamos a generar con los mismos datos que están cargados en RStudio un histograma. Ese histograma lo estamos corriendo con el comando de consola que están viendo ahí y lo vamos a ampliar para poder ver en detalle. Un histograma, que sería muy bueno explicarlo en este momento, es básicamente un diagrama de barras, pero que realiza conteos de frecuencia. Mientras que un diagrama de barras hace, digamos, una exposición de los valores del eje de las X, en el caso de los histogramas lo que hacemos es un conteo de frecuencias de los valores continuos o discretos de la variable X. Aquí estamos viendo que hay 6 clases. Cada clase se denomina bins, o mejor dicho, un intervalo de clase que tiene un valor, digamos, de piso y uno de techo. El primer segmento que estamos viendo, la primera clase, arranca en 50 y termina en 100. El segundo arranca en 100 y termina en 150. Esos son los bins o intervalos de clases que nosotros podemos configurar para que nos dé más adecuada la gráfica o menos adecuada. Como habíamos explicado en Excel, si damos de más o de menos, va a deformar la gráfica y nos va a alterar el análisis que nosotros podamos hacer. Aprovechando que tenemos este histograma, vamos a comentar que obviamente no son todos iguales, no todos dan una curva de Gauss perfecta. Hay algunos que están centrados, este por ejemplo no es el caso, está sesgado hacia la izquierda. Hay algunos que tienen crecimientos, otros que tienen caídas, algunos que son bimodales, es decir que tienen dos picos, otros que son uniformes como mesetas,
Y por supuesto también están aquellos diagramas en los cuales hay valores outlier o valores atípicos, que generalmente involucran algún error o valores que no hay que considerar para el experimento o para la consideración. Bien, vamos a cerrar este diagrama que habíamos invocado con Zoom y vamos a proceder a analizar el script con el cual vamos a trabajar. Este es ejercicio módulos 3, variable continua, histogramas. En la línea 9 vamos a ver que hemos creado un vector que posee las temperaturas que habíamos trabajado en Excel. Si nosotros corremos ese vector en la consola, escribiendo obviamente el nombre, vamos a ver que tenemos los datos. En este caso los datos ya han sido previamente ordenados de menor a mayor en la línea 10, donde hacemos un sort, es decir, ordenamos de menor a mayor las temperaturas. Pero vamos a realizar nuestro primer histograma de estos valores. Vamos a ver que nos da 4 clases automáticamente y hay un pequeño pico en la tercera clase y después una caída. Es decir, hay un pequeño sesgo a la derecha. Nosotros queremos, por una cuestión, digamos, de visualización y además para que los datos sean más fácil para nuestro análisis o consideración, establecer 5 clases. Entonces, la línea 14 la seleccionamos, le damos Room y vamos a ver que en este caso no ha sido factible que eso suceda. Eso es debido a que cuando estamos utilizando el automatismo, como en este caso, por más que nosotros variemos, como estamos haciendo en este momento, a 6 intervalos, no va a cambiar. Sí va a cambiar cuando la cantidad de clases, por ejemplo, es mayor. En este caso habíamos probado previamente y habíamos visto que con 9 clases nos daba este diagrama, pero observen que es imposible de analizar, o mejor dicho, nos va a dar conclusiones erróneas. De la misma manera que si nosotros tenemos 4 clases y bajamos a 3, fíjense que siguen saliendo 4. Vamos a ponerle 2 clases. En 2 clases no hay ningún tipo de análisis que valga la pena, dan resultados iguales, de 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces, evidentemente, el automatismo en este caso no nos va a servir de mucho. Pero nosotros queremos hacer un análisis correcto. Entonces, en la línea 19 lo que vamos a realizar es la creación de un data frame. El data frame es algo muy similar a una planilla Excel, es decir, una matriz de valores que tienen diversos vectores, los cuales nos va a dar, digamos, las dimensiones y nosotros podemos seleccionar con cuáles de esas dimensiones podemos trabajar. Ya hemos cargado el data frame, que lo hemos denominado data temperatura. Lo vamos a correr, data temperatura, para ver qué nos ofrece. Y fíjense que en la consola, vamos a expandir un poquitito la consola, tenemos 2 columnas. La columna del orden, o si ustedes prefieren de la observación, y las temperaturas. Entonces hemos ordenado ese vector de otra manera tal que ahora sí podemos trabajar con los breaks de una manera un poco más solvente. Y vamos a trabajar con esta última parte del script que va de la línea 22 a la línea 33. En primer lugar, lo que vamos a utilizar es histograma, pero en realidad en la parte de datos, en lugar de utilizar temperaturas, vamos a utilizar el data frame, data temperatura, signo de pesos, temperatura. Eso significa que estamos seleccionando de esa matriz solamente la columna de temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Porque podríamos tener, como vamos a ver en algún otro ejercicio más adelante, muchos datos en ese data frame y no vamos a utilizar todos, solamente seleccionamos temperatura. Aquí sí, ya al establecer este mecanismo de data frame, podemos hacer el break en 5 pasos,
y de paso le damos colores, bordes, textos, etc. Vamos a correr entonces desde la línea 23 hasta la línea 29. Y fíjense que tenemos nuevamente 4 clases. Es decir, no es posible agrandar las 5 porque no nos da la posibilidad. El automatismo no nos permite. Pero le hemos dado etiquetas, le hemos dado una forma de visualización un poquitito mejor. Y finalmente, la última parte nos establece la curva que aparece en rojo, donde podemos ver cómo juega la curva de Gauss. En este caso vamos a ver, bueno, en realidad cuando veamos distribución gaussiana vamos a poder apreciarlo mejor, pero ustedes pueden ver que aquí es una curva bastante uniforme y bastante simétrica, lo cual un demostrativo clásico de procesos biológicos que suelen tener esta forma en general. Y eso nos va a permitir afirmar algunas cosas cuando hagamos las conclusiones. Bien, ya hemos mostrado esto. Podemos agarrar y podemos cambiar, por ejemplo, el Brex. Aquí vamos a ponerle 6. Vamos a correrlo nuevamente. Y fíjense que tampoco reacciona. Es decir, lamentablemente, en este caso, el programa tiene un algoritmo que es bastante poderoso que no nos va a permitir generar ni más ni menos clases que las que establece automáticamente, porque son dentro de las opciones que explora el programa las mejores. Si nosotros hiciéramos los cálculos manuales, veríamos que K1 y K2 nos daría precisamente ese tipo de valores. Por ejemplo, K1, que era la raíz cuadrada de n de la población, nos daría 4,47, es decir, redondea a 4. Mientras que K2, que era 1 más logaritmo binario de la población, nos daría 5,32, es decir, 5. El programa elige 4, a pesar de que a mí en lo personal no me gustan las distribuciones de frecuencia pares, sino las impares. Y el bin o rango que nos está dando acá es de 0,5, que es muy similar al que da con, obviamente, con K igual a 4 aproximadamente. Entonces, con eso podríamos certificar la veracidad del algoritmo y de la potencia que tiene para realizar estos cálculos.